Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Doble calzada a Popayán al mar y sorpresa sobre soterrar autopista sur en Soacha. Esta es la versión sin cortes de edición del Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado lunes 10 de marzo de 2025, donde el tema fundamental está centrado en construir una doble calzada al mar desde Popayán. Destaco en la primera intervención del presidente lo que menciona sobre soterrar la autopista sur en Soacha. Prácticamente confirma que no se hará nada. Nos quedamos entonces con otro estudio, esta vez en etapa de prefactibilidad. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la ministra de Transporte, ministro de Igualdad y finaliza el DNP. Muchas gracias, muy buenas noches, señor presidente, compañeras y compañeros, a la gente que aún sigue esta transmisión, a la ve por diferido y especialmente a las familias del Cauca y del Cañón del Micay que pues están atentas a lo que aquí estemos planteando. Presidente, yo sé que no le va a gustar algo de lo que le muestre, pero pues le mostraré. Entonces, digamos, ¿cuál es aquí también el propósito grueso? Es conectar Popayán con la salida al mar, como usted lo ha planteado, y también lograr que estas poblaciones del litoral pacífico se puedan conectar con el centro del país. Digamos, es una conectividad en doble vía que permita mover en un contexto de sustitución de cultivos, de tránsito a mercados legales, mover personal, mercancía, productos del campo, insumos hasta para hacer la infraestructura de la zona, etcétera. Entonces ese es como el gran propósito. Pero entonces, ¿cuál hubiera sido la ruta más directa, más sensata? Que es de Popayán, ahí ustedes ven el Tambo hasta el Plateado. ¿Qué encontramos nosotros? Ya que se estudió ese tramo y que costaba alrededor de 12.5 billones de pesos y que además incluía digamos como un desafío que se consideró, digamos, muy difícil de enfrentar. Entonces ese tramo se dejó, digamos, en el congelador o se descartó. De Popayán al Tambo, del Tambo al Plateado, ¿sí? Que sería como la vía más directa, pero que en los cálculos iniciales costaba más de 12 billones de pesos, 13 billones de pesos, billones. Y porque ahí cruza la cordillera. Esa es la información, digamos, que me cuentan, eso fue ya hace meses. Eso. Claro, pero digamos... O sea, no quisieron hacer la sacada de la carretera que va por el centro de Soacha porque era muy caro. ¿Cierto? Soacha, gente trabajadora, pobre, humilde, que podría salir como una perimetral. ¿Cuántas perimetrales no se han hecho en Colombia para que las carreteras no pasen por el centro de los pueblos? Pero a Soacha sí. Y entonces cuando me dicen, no, es que eso vale 10 billones, y dije, pero ¿cómo? O sea, ahí sí pudieron meter Transmilenio y no saca la carretera del centro de Soacha, que es lo dijimos en campaña, promesa al pueblo de Soacha, porque a Soacha la dañan colocando un muro de carros por todo el centro de la ciudad, la dividen en dos. Ya Vargalleras quería hacerle hasta el segundo piso, eso no están pensando en la gente, sino en cómo llegar rápido los camiones de contrabando y del capital. Entonces, ahí ponen unos precios caros, pero en cambio si hacen Gamarra Ocaña, y de Ocaña ni un kilómetro más adentro, o sea, el Catatumbo cero, Gamarra Ocaña sí, porque se iban a robar la plata, y de Ocaña a Tibú nada. Entonces dejaron el Catatumbo excluido y está lo que está hoy, en lo que está viendo Catatumbo. Aquí estamos parecidos, igual parecidos, tampoco la carretera está. Y entonces vale un pocotonón de plata y no es tan cierto. Es que no quieren meter la plata en los territorios excluidos porque la plata va para las dobles calzadas, que esta del Estanquillo la propuso este gobierno. O sea, no, ninguna doble calzada llega a la frontera. Entonces, ¿para qué son? Las dobles calzadas no llegan a la frontera. Entonces, ¿para qué son? Para movernos, ¿qué?
los puertos para importar contrabando, chucherías, porque ni el petróleo ni el carbón van por las carreteras, van por tubos. En nuestra exportación lo que va a las carreteras es pura importación del capital, y ahí meten el dinero público a la lata en el Ministerio de Transporte, ahí sí, pero en las carreteras de la gente no. Entonces ahí, digamos, claro, no tenemos sino año y medio, nos hicieron perder el tiempo. Y con estas decisiones más, porque entonces, claro, no se junta Popayán con el mar, tienen que volver a hacer un vueltón. ¿Cómo que Popayán no se junta con el mar? ¿Cómo así? Entonces Popayán va a morirse de la tristeza porque no hay economía. El mar es la economía. Entonces este es un pueblo que le da la espalda al mar. No somos marineros. No vamos en barcos hasta que no se vea una luz. Ahí ya nos devolvemos para la casa. Entonces no vamos a la corriente de Humboldt. No pescamos donde están los peces. El pescador artesanal del litoral del Pacífico entonces se empobrece, porque no va donde está la riqueza. Y el puerto de Buenaventura va para la mafia, no para los pescadores. Y usted no aparece en Muelle 13 comprándose, Muelle no, sino el dueño comprándose el Ministerio de Transporte, para que le entreguen eso por concesión. Entonces, así como nos desarrollamos, así como cambiamos la economía, de donde se siembra hoja de coca y se matan los jóvenes entre sí. Entonces, la carretera ahí, que a mí me extrañó que cuando dijimos hacerla, yo pensando que ya estaban todos los estudios y todo listo, estaba engavetado el proyecto. Yo no sé si los politiqueros sacaron los contratos de Invías, como denuncia la prensa, pero si pusieron sus proyectos, nos quitaron los que eran los que nosotros habíamos dicho. Bonito asunto, para que ganamos la presidencia. Que tú tienes que investigarlo, si fue cierto o no, porque a lo mejor mandaron una lista de sus necesidades y eso es diferente. Pero no se podía pasar por encima de las prioridades de la paz. Y esta es una prioridad de la paz, el cañón de Micay. Y las carreteras parece que no las hicieron para allá. Y otra vez de nuevo, entonces no hay carretera al mar. Entonces, ¿cómo así? La carretera al mar no mejora el cultivo de hoja de coca, porque entonces la gente se va a ver el mar, que es lindísimo ahí donde desemboca el Micay. Lindísimo, no hay una sola casa. Desocupado una de las desembocaduras, porque el río llega verde, espero que no sea por el mercurio, y cae a una playa inmensa, inmensa, inmensa y solitaria. Solitaria, en medio del bosque del litoral pacífico. Entonces ahí solo llegan los traquetos con sus cargamentos, no llega la gente. Y no llega la gente porque no hay carretera. Si llegase la gente, los traquetos empiezan a esconderse, como en Rincón del Mar, en mi tierra que yo iba. Bueno, sigue. Entonces, esa alternativa de arriba se descartó por esas condiciones y porque del Tambo al Plateado, especialmente en esa zona, hay que atravesar la cordillera, habría que hacer grandes obras de túneles, de pasos. Entonces, digamos, no se siguió madurando esa propuesta. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que se siguió madurando? De esta vía, que es la doble calzada de Popayán, el estanquillo Pasto, que dejaría pues todo ese trayecto en doble calzada, que ahorraría tiempos, de Popayán al Estrecho. Ahí está ese puntico donde conecta con la línea roja. Popayán al Estrecho hoy en día son 180 minutos, con la doble calzada quedaría en la mitad del tiempo. Y entonces conectar del Estrecho al Plateado, o sea, esta línea roja. Hoy del Estrecho a Balboa, ahí digamos está en una transitabilidad aceptable la vía. De Balboa a Argelia hay un contrato de la gobernación para mantener, digamos, la vía. Y de Argelia al Plateado es donde se hará la intervención
del ministerio. Son 31 kilómetros. De los 31 kilómetros, y bueno, y luego conecta con los últimos kilómetros de la obra de EPS, pero de transporte son 31 kilómetros, de los cuales entregan este mes en los estudios y diseños de 5 kilómetros, en mayo los estudios y diseños de otros 5 kilómetros, y se haría el proceso de construcción por 44.000 millones de pesos. Pero esos son solo 10 kilómetros. ¿Qué quedó proyectado? Que en diciembre se entreguen los estudios y diseños de los otros 21 kilómetros. Y no hay los 100.000 millones de pesos que faltan. La trampa del Ministerio de Transporte. Nos porque trampearon. eso queda demasiado prolongado. Y hay que decirlo en público. Nos trampearon. Porque la carretera al Micay se dijo desde el 2022, de lo primero que yo dije. Entonces yo decía una cosa y el ministerio decía otra. Nos trapearon. ¿Por qué? Por business. La codicia, los business. ¿Cuánto demora si se hace la carretera Popayán, el Plateado, pasando por el Tampo? ¿Cuánto demora el ejército en llegar al Plateado? La de arriba. Entonces, en una de las zonas de mayor cocaína del mundo, más inseguras y que se juega la soberanía nacional, los técnicos del Ministerio de Transporte ni se dieron cuenta del asunto. Sí, pero es que el helicóptero solo llega si no hay nubes. Entonces, son 70 kilómetros, eso es una hora si la carretera está bien hecha. Y si se está una hora desde Popayán al Plateado, el ejército puede estar ahí inmediato. Entonces esto es un problema también militar, porque entonces ahora son 3 horas. En 3 horas ya pasa mucha cosa. Entonces aquí ni siquiera se tuvo en cuenta ni la seguridad nacional, ni que hay que barrer al narcotráfico, ni nada, sino el business. Esto cuesta muy caro, dijeron. Esa plática es para la doble calzada y a pagarle a los dueños de los peajes. Por eso les cuesta decir que ¿por qué la carretera Medellín-Quibdó tiene 20 años y 400 muertos? Pues palos negros, y aquí la élite es blanca, y volvieron al Ministerio de Transporte blanco. No trabaja para los negros, ni para los indígenas, ni para los campesinos, trabaja para los dueños de los peajes. Business. Y se tiraron el tiempo, nos trampearon en contra de la nación. Hay que ver cómo se corrige, pero esa es la labor de la nueva ministra de Transporte. El tema es el tiempo, porque entonces... Hay un anillo de corrupción entre funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, que pasan por encima del gobierno. Y se destruye o se destruye. Está llevando el recurso público de los pobres al rico Epulón. Al rico Epulón. O se destruye o se destruye. Dejo ahí. Tema es el tiempo, presidente, porque claro, podemos retomar la de Popayán, el Tambo, el Plateado, ¿sí? Pero eso, el nivel de maduración está lejano, ¿sí? ¿Qué es lo que ya va a salir? Los 10 kilómetros de este tramo de Argelia, el Plateado, para hacer ya la contratación de la construcción de la vía, se requieren 44.000 millones de pesos que no están en PAC programados, o sea, tampoco estaría la plata. Necesitaríamos que el Ministerio de Hacienda nos asignara ese PAC, pero adicionalmente, para completar los otros 21 kilómetros que faltan, se requieren 110.000 millones de pesos y necesitaríamos vigencias futuras excepcionales y una entrega que me parece muy tardía del resto de los estudios y diseños, porque sería diciembre. Entonces solo avanzaríamos en 10 kilómetros a lo largo del año
en términos de construcción. Luego nos paramos ahí en el plateado. Lo que usted pidió, creo que tengo más claro este gráfico acá. Sí, acá, este anterior. Entonces, lo que usted pidió fue que se explorara la salida al mar por el cañón del Micay, ¿cierto? Sin embargo, se contrató un estudio con la Universidad de Cauca y compararon esa alternativa con esta de el plateado Napi Guapi. Y entonces consideraron inicialmente que esa era la que se debía desarrollar. Ya hablamos con la Universidad del Cauca y les dijimos que desarrollaran la de arriba, la del Micay, que es pues como la que corresponde al desafío de este momento para todo el proceso de recuperación de este territorio y de sustitución de cultivos, etcétera. Entonces, pero pues digamos, apenas van a asumir como el estudio de esa alternativa que es la de López de Micay. Del plateado a Nayita hoy existe vía, que es la parte verde continua, pero requeriría una intervención para mejorar la condición de la vía que cuesta alrededor de 170.000 millones de pesos. Que esto lo cambiar, porque ¿qué hizo el Ministerio de Transporte entonces? Cogió no tener en cuenta la paz. No es que Guapi no necesite también la vía, se necesita, también la necesita, sino que había una prioridad, quitarle a los narcotraficantes del territorio. Y la carretera a Timbiquí, que es el pueblo que llegaría, cerca donde yo digo que es hermosísimo, era la que podía, dado que el 70% de la hoja de coca del Cauca está en el cañón del Micay. Entonces la Universidad del Cauca no tuvo en cuenta este hecho. El Ministerio de Transporte, cuando hace este cambio de proyectos, premia a la mafia. No porque lo quieran, porque no es cierto, pero el efecto es que premian la mafia porque no tuvieron en cuenta que nuestra estrategia es sacar el narcotráfico del litoral pacífico. Cambiaron el objetivo del gobierno por un problema de costo-beneficio para ahorrarse una plata para ahí sí gastársela a montones en las dobles calzadas. Entonces para ese tramo plateado Nayita, que existe vía, se requieren 170.000 millones. Y ya le pedimos a yo sé que no es grato oír esta frase, pero pues toca, ya hablamos con la Universidad del Cauca para que comience a revisar estos dos tramos, de Nayita a López de Micay y de López de Micay a Timbiquí, porque no se habían, digamos, se había priorizado, era la otra. Entonces, ¿qué pasa en esa zona? Dentro de las alternativas que hay dentro de ese trazado está la posibilidad de hacer una vía fluvial, porque por ahí están los ríos Micay y Naya. Usted había hablado además de un puerto de aguas profundas, ¿cierto?, en esta salida que hay ahí hacia el mar. Pero pues no se han hecho los estudios de batimetría necesarios para saber realmente la profundidad y si esa profundidad permite construir un puerto de aguas profundas. Ahí aclaro. Es la producción lícita para exportación del cañón del Micay, si sustituimos cultivos, que sería muy rentable si fuera producción agroindustrial del Micay exportable, tal cual la cocaína. Cocaína no necesita carretera para salir. Por eso se ubica en zonas sin carreteras. Pues no necesita carretera, necesita la mochila de un hombre caminando o una canoa o unas mulas. Si tiene que subir montañas, la cocaína no necesita carretera. Usa carreteras, obviamente. Y ahí corrompen los que cuidan las carreteras. Pero si nosotros sacamos producción, debe haber un puerto, no necesariamente aguas profundas, para embarcar eso y llevar a Buenaventura.
En Buenaventura sí hay un puerto, ya para exportar. ¿Cuánto hay por mar entre Timbiquí y Buenaventura? No hay nada. No se desarrolla nuestra marina civil, porque los gringos dijeron que no hubiera barcos porque le tienen miedo a la cocaína que se llevarían esos barcos, pero no se dan cuenta que si desarrollamos marinería civil, no solo se lleva cocaína, sino que empezamos a transformar la economía, llevando pescado, llevando café, llevando chocolate de cacao. Para eso necesita una carretera, porque esa sí no sale a loma de mulo o en la mochila de un señor vestido de guerrillero, que no es, o a pie o por trocha. Entonces necesitamos carretera para sacar producción y riqueza y venderla en el exterior. Pero no hay carretera, porque escondieron la carretera. Es un ataque al país y al campesinado. Es un ministerio blanco haciéndole negocios a los ricos cepulones de Colombia. Entonces, pues estamos articulando con la DIMAR porque no hay estudios de batimetría, hay que revisar, digamos, la profundidad en distintas zonas. Ya sabemos que en la parte más cercana, el de la desembocadura más cercana al área continental, hay unas profundidades que más o menos están entre 3.1 y 6.8 metros, y a 10 kilómetros de la costa aproximadamente está a 13 metros. Es, digamos, como los indicativos que hay, porque no hay estudios batimétricos que permitan medir eso en particular. Calculamos que eso puede costar unos 3.000 millones de pesos y estamos apenas articulando con la DIMAR para poder realizar todas esas valoraciones. Entonces, porque ese sería el propósito, tener ese puerto allí o una conexión con Buenaventura, un cabotaje a Buenaventura, pero digamos es algo que realmente estaríamos prácticamente arrancando. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.